Desde el campus. Con la llegada de la inteligencia artificial, IA, la propagación de las noticias falsas ha tomado nuevas dimensiones. A esto se le suma la proliferación de herramientas de IA como los generadores de textos avanzados y los deepfakes, que facilitan la creación de contenidos falsos que pueden parecer extremadamente realistas. Esto permite que las noticias falsas se difundan más rápidamente y sean más difíciles de detectar. Además, las redes sociales y otras plataformas digitales han amplificado su alcance, permitiendo que este tipo de contenido engañoso se distribuya masivamente en cuestión de minutos. ¿Cómo reconocer contenidos fraudulentos y cómo aprovechar al máximo esta herramienta tecnológica para crear contenidos de valor? Sobre esto nos hablará el profesor León Hernández, licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Social, mención Comunicación Organizacional, docente investigador del Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación de la UCAP y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Hernández. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. A la orden por aquí y dispuesto a intentar en lo que sea posible. Profesor, me gustaría comenzar preguntándole por qué sigue habiendo víctimas de la fake news a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para alertar sobre estos contenidos fraudulentos. Oye, mira, lo primero es decir que la desinformación es reflejo de nuestras sociedades y nuestros modos de comunicarnos. De alguna manera todos hemos sido víctimas de una u otro contenido engañoso, algunos más que otros, algunos más vulnerables que otros, pero realmente todos estamos propensos a dar rienda suelta a nuestros sesgos cognitivos, a nuestros deseos, a nuestros miedos. La desinformación tiene un componente emocional y es muy difícil estar alerta y atento a todos los contenidos que recibimos. Solemos creer en lo que la gente nos dice, solemos dar crédito a algunas frases, pero esto se potencia cuando de alguna manera deseamos o nos conectamos con una parte emocional, con un contenido en específico y lo compartimos. Aquí lo que hay es que tratar de ir desarrollando una capa de sensibilidad distinta a la hora de compartir, porque hay que verificar primero. La intención sería tratar de que todos nos convirtamos a la larga en verificadores de información. Precisamente con lo que menciona la verificación, ¿en qué fuentes confiar si incluso algunas tradicionalmente creíbles caen en el terreno de la difusión de noticias falsas? ¿Cómo podemos de alguna manera asegurar que el contenido sea real? Bueno, lo primero es empezar por una máxima de buscar entes, iniciativas de verificación para de alguna manera hacer constatar si estas plataformas lo han verificado antes. Me refiero, por ejemplo, al Observatorio Venezolano de Fake News, a Cazadores de Fake News, Espaja.com, Cocuyo Chequea, entre otras que están aquí en Venezuela, solo por citar algunas. Lo siguiente es que si sus medios de preferencia, preferiblemente, por recomendarle a algunos, que tengan un periodismo independiente, que sea un periodismo hecho con pluralidad, no reseñaron el contenido, ponga atención entonces en que posiblemente el incidente o el suceso que usted está dando, por cierto, a lo mejor no tuvo lugar. Y por otra parte, sí debo recordar que en ocasiones tenemos que estar muy alertas con los contenidos que de alguna manera no tengan la impronta periodística, es decir, tengan algunos errores ortográficos, algunos errores de formato. Por ejemplo, muy raro que un periodista le diga a alguien, urgente, última hora, tienes que leer esto, compártelo. Ese tipo de contenido, por lo general, hecho con la intención precisamente de crear alarma, suele ser engañoso, suele ser falseado. Pero lo único, mi estimado, es que ahora hay que ir más allá. Como usted lo acaba de decir, existen ahora métodos mucho más sofisticados para engañar y manipular a la opinión pública con inteligencia artificial. Allí lamentablemente sí tiene que imperar un sentido agudo de tratar de constatar la información con algunos voceros originales de los contenidos, algunos entes originales de los contenidos, para saber si realmente dice o está ocurriendo lo que dice el contenido. Allí sí hay que apelar a tratar de indagar un poco más y entonces ir a las fuentes originales. De alguna manera nos tenemos que convertir en unos receptores especialistas en nuestro propio consumo informativo.
Estamos conversando con el profesor León Hernández, licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Social, mención Comunicación Organizacional, docente investigador del Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación de la UCAP y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News. Como hacía mención, justamente esos elementos que nos podrían ayudar a entender cuando un contenido es engañoso. De alguna manera, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación tradicionales o los mismos medios de comunicación digitales en la propagación o prevención de fake news? ¿Cómo pueden los usuarios de las redes sociales ser más críticos y evitar caer en la trampa de noticias falsas? Bueno, mira, la primera pregunta con deontología periodística. Sencillamente el periodista actual tiene que ser también un fact-checker, un verificador de la realidad. Tiene que ser más profundo y no dar nada por cierto. Es decir, si a ese periodista su mamá le dice que lo quiere mucho, tiene que confirmar realmente con hechos si realmente lo quiere, antes de informarlo. Con eso aplicamos el ignoramos socrático. No podemos dar nada por cierto si no lo verificamos en el ámbito deontológico periodístico. Ahora, en el ámbito de los ciudadanos, mira, existe una gran cantidad de premisas y orientaciones que incluso ha ofreció la Organización de Naciones Unidas para tratar de que los ciudadanos colaboren en la lucha contra la desinformación. Y lo primero es que no se conviertan en replicadores automáticos de lo que recibe. Si lo que recibe genera una alarma o una suerte de cambio deseable o una suerte de emergencia absoluta, dude porque posiblemente estén confiando en que usted por emocionalidad lo vaya a compartir o lo dé por cierto y eso entre en su sistema de creencias. Dude sobre todo, como lo ha dicho bien la Organización de Naciones Unidas, si son contenidos que tienden a radicalizar las emociones, a poner a un grupo con respecto a otro grupo social en confrontación, a generar alguna campaña de desprestigio en algún personaje público o a buscar una solución mágica, porque también existen los bulos asociados, por ejemplo, a falsos, a estafas. Hay gente que, por ejemplo, ha mencionado la estafa de usurpadores de la marca Shein y que caen en una estafa que lamentablemente genera víctimas en el ámbito económico-financiero. Ese tipo de salida mágica a trabajos ficticios también suelen ser falsos y genera que la gente lamentablemente deposite en cuentas de personas malintencionadas dinero que después no le es devuelto jamás. Hay que estar, digamos, con algunos manuales internacionales, con alguna formación en materia de verificación, pero también hay que aplicar una máxima grande, el sentido común. No existen los cambios abruptos, no existen las soluciones mágicas a nuestros problemas. Lo que existe son hechos y declaraciones. Y hay que estar muy atentos a que estos realmente hayan ocurrido. Yo les recomendaría a los ciudadanos de verdad contar con periodismo independiente, con iniciativas de periodismo independiente, que les permita por lo menos verificar aquellos contenidos que les interesen demasiado en su formación de opinión, y esto lo haga antes de compartir cualquier video. No creer tampoco que porque algo está montado en video, que porque algo tiene un titular, la cosa es cierta. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que produce muchos videos con imágenes descontextualizadas, con declaraciones ficticias, utilizando inteligencia artificial, y hay que tener mucho tino a la hora de no solo verificar, sino a la hora de creer en algo o no. Sí, justamente mencionabas el tema de la inteligencia artificial y creo que como muy bien ha traído cosas positivas, también de alguna manera nos vemos frente a un reto que es justamente como eso de alguna manera puede permear en la información que se comparte. Y de esa manera te pregunto, ¿cómo de alguna manera se puede ver ese futuro en donde pueda estar de alguna manera entrelazada el desarrollo de la inteligencia artificial y también el uso de ella para generar noticias falsas y generar información en el mundo que no sea real? Sí, bueno, mira, yo recomendaría lo siguiente. Primero, entender que cada generación tiene sus afanes y que no podríamos de alguna manera predecir del todo el futuro. Sí puedo hablarte de que en el futuro posiblemente sigan ocurriendo cosas que han ocurrido en el presente y en el pasado.
en la historia de la humanidad hemos tenido momentos en los cuales existe mucho interés para dominar tal vez con una confrontación de baja intensidad, el espacio entre las dos orejas del ciudadano. Es decir, la mente, el corazón y la voluntad de las personas. Y esto seguirá ocurriendo. De alguna manera existe la tendencia de control social y existe en el sentido bien entendido y en el sentido mal entendido. Algunas personas se prestan a tratar de maquillar realidades, a tratar de esconder, suplantar, usurpar realidades. Y esto no creo que acabe en el futuro, siempre ha existido así. El asunto es que los métodos para alcanzarlo se han diversificado con la posibilidad de que la gente se comunique transversalmente y una persona impacte en las creencias de otra viralizando contenidos. ¿Qué es lo que va a ayudarnos? Nos va a ayudar a que precisamente las nuevas generaciones se capaciten un poco más en el consumo informativo, en el que se entienda, más allá de la academia, que existe realidad y que debemos convertirnos cada uno de nosotros en replicadores de realidades, permitiendo que la opinión pública se geste de manera un poco más orgánica con lo que realmente ocurre. No es fácil, no será fácil, es una tarea relativamente utópica. Siempre habrá quien prefiera ser engañado porque conecta con su sesgo cognitivo, conecta con su deseo, pero está en cada uno buscar un poco la luz, buscar un poco el conocimiento para estar cada vez más capacitado para afrontar los retos de la realidad. Hay gente, recientemente en el Reino Unido, por ejemplo, hubo hechos de violencia asociados a procesos de desinformación. Hay gente que migra de una nación a otra o que retorna a sus naciones de origen porque está desinformado sobre lo que está pasando. O sea, la gente sigue tomando decisiones a veces basadas en el error y cuando ocurre esto siempre será motivo de análisis que no está acabado. Lo que sí puedo decir es que el reto no termina, pareciera que apenas comienza, pero no es nuevo. Profesor Hernández, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y además habernos dado toda esta información que estoy seguro va a ser de gran utilidad para nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación. Saludos. En línea teníamos al profesor León Hernández, licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Social, mención Comunicación Organizacional, docente investigador del Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación de la UCAP y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News. Desde el campus,